Muy bien. Entonces, vamos a trabajar el tema de magnetismo. Vamos a iniciar, muchachos, trabajando la parte de los imanes. Los imanes se clasifican, digamos que en unos grupos grandes, llamamos imanes naturales. Por ejemplo, la magnetita, que es un mineral de hierro que tiene propiedades de atraer o alejar materiales. Y están los imanes artificiales, que estos imanes no se encuentran naturalmente eh, en el medio, sino que el hombre los construye. Entonces, se llaman imanes artificiales. Puede ser con un pedazo de hierro, puede ser con una bobina, bueno, puede ser eso. Nosotros vamos a hablar casi siempre que hablamos de magnetismo, vamos a hablar de materiales ferrosos o materiales ferromagnéticos, ya que el hierro tiene esa propiedad, él tiene la capacidad de magnetizarse. El inconveniente está en que en poco tiempo él pierde esas propiedades, o sea, él se imanta y luego vuelve y pierde esa característica. ¿Listo? Entonces, está ahí bien. Parece un concepto, muchachos, que es la retentividad magnética. Es, es la propiedad de los materiales para retener el magnetismo, y a esto lo vamos a llamar retentividad magnética. Entonces, me menciona, por ejemplo, que un imán hecho de hierro es temporal y tiene un poder de retención muy bajo, o sea que retiene el magnetismo por poco tiempo. Entonces, la retentividad básicamente corresponde a la propiedad que tienen ellos de sostener las capacidades magnéticas en un tiempo determinado. ¿Listo? Es muy importante, muchachos, muy importante, que tengamos claros que si el hierro tiene aleaciones, o sea, se vuelve un acero, eso va a cambiar las condiciones magnéticas del elemento. Entonces, por ejemplo, el acero con níquel, o sea, una aleación de acero con níquel, tiene un gran poder de retención. ¿Y eso para qué es importante? Para cuando nosotros estemos trabajando la parte de máquinas eléctricas y sepamos pues cómo están constituidas. Todos los imanes, muchachos, tienen una polaridad. Entonces, tiene como tres zonas bien definidas. Una que llamamos polo norte o zona norte, una zona neutra y el polo sur o zona sur. Entonces, la zona intermedia o zona neutra, como su nombre lo indica, ella no tiene propiedades magnéticas, perdón, es decir, no tiene atracción ni repulsión. Es importante estas consideraciones que nos dicen aquí. La fuerza magnética de un imán siempre es mayor en sus extremos y va disminuyendo progresivamente a medida que se acerca a la zona neutra. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y aquí nos mencionan unas características de los imanes artificiales. Se fabrican en diferentes formas, tamaños y potencias de acuerdo a las necesidades del usuario. Normalmente vienen en herraduras, en barras, en círculos, en toroides, bueno, depende de lo que yo necesite, ¿sí? Entonces aquí nos muestran tres tipos de imanes. Digamos que este de barra es el más fácil de identificar. Tenemos una zona norte o polo norte, tenemos una zona sur y tenemos la zona neutra que corresponde pues a lo que ya acabábamos de mencionar. Esto es importante. Los polos magnéticos de un imán son inseparables. Es decir, que si usted divide un imán en dos partes, obtendrá dos imanes y cada uno de ellos tendrá sus respectivos polo norte y sur. Entonces, esto es lo que nos dice. Si yo tengo aquí un norte y aquí tengo un sur y lo parto, el imán que sale de esa subdivisión va a tener exactamente las mismas características que el anterior que usted tiene. O sea, no me va a cambiar la polaridad cuando yo segmento o fracturo un imán. Eso es importante que lo tengan en cuenta.
Ahora vamos a mirar lo que corresponde a las leyes de atracción y repulsión de estos imanes. Entonces, y esto ya es muy común y nosotros lo hemos escuchado en muchísimas veces. Entonces, cuando yo tengo polaridades iguales, ellas se van a repeler. ¿Sí? Entonces, si yo tengo norte con norte, ellas tienden a alejarse, y si tengo sur con sur, ellas igual tienden a alejarse. O dicho de otra manera, los polos iguales se repelen. Pero lo contrario ocurre cuando tenemos polaridades diferentes. Observemos que cuando yo tengo polaridad norte-sur o sur-norte, estos polos que son diferentes se atraen. ¿Listo? Observemos esta aclaración que tenemos acá. La fuerza de atracción o repulsión entre dos imanes depende de la distancia que exista entre ellos. A medida que se acercan, aumenta esa fuerza. Y si se alejan, va disminuyendo gradualmente hasta volverse nula. ¿Listo? Entonces va a depender mucho esta fuerza de la distancia de estos dos imanes. Aplicaciones de estas leyes magnéticas, muchísimas, muchísimas. Han escuchado de pronto ustedes hablar de los trenes de levitación magnética. Básicamente es este concepto el que tenemos allí El aplicando. tren bala. Exactamente, eso es. ¿Listo? No hay fricción. Muy bien. Si nosotros cogiésemos, muchachos, por ejemplo, un imán, y lo pueden de pronto hacer en casa, si tienen un imán y si de pronto tienen limaduras de hierro, o sea, lo que queda en la cerrajería cuando se corta hierro, ese polvillo de acero, se llaman limaduras de hierro, y coges entonces el imán, lo pones por debajo, colocas una hojita de papel y encima espolvoreas ese polvo de hierro, vas a observar que las limaduras de hierro se van a acomodar muy seguramente de esta manera. Y esa acomodación es lo que nosotros vamos a llamar líneas magnéticas, que son líneas de fuerzas invisibles que atraviesan los materiales, ¿sí? Entonces el magnetismo tiene esa propiedad, puede atravesar los materiales y no es capaz de aislarla totalmente ningún material. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro, muchachos? ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, profe, Muy no. bien, entonces continuemos. Profe, inclusive con la madera también pasa También eso, para, ¿no? correcto, sí señor, es correcto. Bueno, aquí nos mencionan algunos métodos de imantación, ¿cierto? Entonces está por contacto o frotamiento, por inducción magnética, por influencia de una corriente. Esta parte la trabajan ustedes en casa y lo leen pues despacio. Entonces, observen, muchachos, que van a aparecer otros dos términos físicos relacionados con el magnetismo. Y estos son la permeabilidad magnética y la reluctancia o resistencia magnética. Entonces vamos a explicar esos dos conceptos para poder continuar con nuestro estudio de bobinas. Entonces, el término de permeabilidad magnética, en el lenguaje común a las prendas de vestir, paraguas, carpas de campaña, etcétera, para señalar la facilidad con que dejan filtrar el agua, se dice que una prenda de vestir es impermeable cuando nos protege de la lluvia, ¿cierto? Entonces, me voy a poner un impermeable, o sea, me voy a poner una carpa que me evita que yo me moje, ¿cierto? Entonces, ese concepto de permear es permitir, ¿cierto? Es la facilidad que tiene o la capacidad que tiene una sustancia para permitir el paso de las líneas de fuerza de un imán. Entonces, este grado de facilidad varía de acuerdo a las instancias, pero ninguna es totalmente aislante del magnetismo. Eso es importante. Entonces, el hierro y el acero son materiales muy permeables al magnetismo. Por eso es que nosotros en las máquinas eléctricas vamos a encontrar en nuestros núcleos de los transformadores, de los bobinas, perdón, de los transformadores, de los motores, de los generadores, en los audífonos vamos a encontrar
electroimanes construidos que tienen hierro en su núcleo porque me permite el paso del magnetismo de una muy buena manera y no me pone tanta resistencia. Y está el concepto contrario, que es la resistencia magnética o reluctancia, la cual es la oposición que presentan los materiales al paso de las líneas de fuerza de un imán. Entonces, la permeabilidad, en resumen, es lo contrario de la reluctancia. ¿Está claro hasta allí, muchachos? Sí, señor. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Sí, profe. Entonces, de acuerdo a la permeabilidad, muchachos, de acuerdo a la permeabilidad de los materiales, los vamos a clasificar en 3 grandes grupos. Así como nosotros clasificamos los materiales de acuerdo al paso de la corriente, que son o conductores o semiconductores o aislantes, dependiendo del paso de la corriente, nosotros vamos a clasificar los materiales dependiendo qué tan permeables al campo magnético son, o a las líneas de campo magnético son. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a clasificarlos entre grupos que son los materiales ferromagnéticos, son los que tienen un valor de permeabilidad de varios cientos o miles de veces mayor al aire. Por ejemplo, el hierro, el acero, el níquel, el cobalto, entre otros. Los materiales paramagnéticos, ¿cierto? No paranormales, sino paramagnéticos, son aquellos que presentan un grado intermedio de permeabilidad frente al magnetismo, ¿sí? Y los materiales diamagnéticos son aquellos que no son atraídos por los imanes, más bien son repelidos ligeramente por estos. Existen pocas sustancias de este tipo, pero las hay. Entonces nosotros, pues obviamente para hacer una máquina, ¿qué material vamos a utilizar? Los paramagnéticos y los ¿Será? diamagnéticos, ¿no? A ver, Los ferromagnéticos. de los 3, ¿cuáles utilizaríamos nosotros para construir, por ejemplo, un motor? ¿Ferro, para o diamagnéticos? Diamagnéticos. A ver, muchachos, ferromagnéticos. Claro, ferromagnéticos, porque lo que nosotros necesitamos es que el campo magnético fluya a través de la máquina. Si tú utilizas un paramagnético, pues por ratos va a fluir y por ratos no. Si utilizas un diamagnético, pues el flujo va a ser muy poco o casi cero. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a construir máquinas eléctricas, vamos a utilizar materiales ferromagnéticos, tales como hierro, acero, entre otros. Normalmente hierro, acero. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos